Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy vamos a explorar el cine de rumberas y su papel como motor de identidad y como motor de identidad e influencia en el estilo de baile de la salsa caleña. Este proyecto se llama Un baile de película, habla justamente de la influencia de ese cine de rumberas de más o menos de los años 40 y 50 que pensamos forjó un poco la identidad del estilo de baile de salsa caleño en Cali. Es un proyecto de investigación que logró realizarse gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura a través del programa de estímulos en este año 2025. Vamos a presentar pues algunas diapositivas, en algún momento haremos un cambio. Nos acompañan nos estamos acompañando la colectiva Cultura Ciguaraya con Juliana Velasco y Sara Lucía Maldonado. Bueno, el, el cine de rumberas, o más bien la investigación que queremos exponer, habla, como ya se mencionó, de la influencia del cine de rumberas. Ese es nuestro objetivo general, investigar esa influencia en la identidad salsera de Cali, especialmente en la danza, aunque también de algún modo ligero abordaremos otro tipo de influencias que consideramos que este cine pudo tener en esa identidad. El objetivo específico de esta investigación ha sido también identificar las películas del cine de rumberas que se proyectaron en Cali durante esas décadas del 40 y del 50 y que incluyen escenas de baile, para así analizar como el impacto que tuvo pues, en nuestra cultura. Otros de nuestros objetivos específicos también fue un poco comparar los pasos de baile que se presentan en las películas con los movimientos pues característicos. Quizá ese detalle no lo podamos gestionar o mostrar en este video y en esta presentación, pero fue parte, digamos, del ejercicio que hicimos en las socializaciones que se dieron presencialmente. Eh, de hecho, pues esta presentación también la tuvimos con escuelas o con público a modo presencial. Probablemente también la estaremos llevando a cabo, digamos, ya de forma independiente en otro momento. Entonces, bueno, para dejar eso allí. Y bueno, también lo que hicimos en esta investigación fue diseñar y divulgar con las escuelas de baile, como acabo de mencionar, no solamente el resultado como de esta investigación, sino también el diseño de un mapa parlante que creamos con Google Maps, donde se compiló la información sobre esa influencia del cine de rumberas. ¿En qué medida? En la medida en que se hizo como un recorrido, un mapeo más bien es la palabra, un mapeo de los teatros que tuvieron gran impacto en esas décadas en la ciudad de Cali y que de algún modo representó la comunión del cine mexicano en muchos estilos, bueno, del cine en general en muchos estilos, pero especialmente del cine mexicano en, digamos, representó como esa fuerza del cine mexicano en la inmersión, pues, en su inmersión en la cultura popular de Cali. Entonces, bueno, hay unos antecedentes de esa investigación. Eh, Esta investigación comenzó con Cultura Ciguaraya. Cultura Ciguaraya no propiamente pues como nos estamos presentando en este momento con mis compañeras Sara y Juliana y yo Daniela, sino también una versión anterior de Cultura Ciguaraya a la que pertenecían otras integrantes y que les agradecemos pues como dejar esos antecedentes. Eh, Esos antecedentes tienen que ver precisamente con una notoriedad que en otro momento hubo sobre la similitud de los pasos de baile del estilo de, del baile de salsa caleño con lo que reflejaban estas películas. Aquí vemos algunas imágenes que muestran, eh, por ejemplo, figuras conocidas de ese cine mexicano y también pues de la música afroantillana que se transmitieron en Cali. Más adelante, pues vamos a abordar un poco con más, con, con más calma. Y bueno, la hipótesis es que esas películas de oro del cine mexicano que se proyectaron en las salas de cine que ya vamos a especificar también,
trascendieron de la pantalla a la identidad urbana y a esas prácticas sociales. Nos apoyamos en el texto de María Fernanda Arias, que se llama Cine Identidad, Identidades Populares Urbanas de Cali. Ella tiene también, digamos, como que ese es un estudio que ella hizo para su tesis y que refleja precisamente toda esa influencia. Nos apoyamos bastante en ese texto para poder confirmar y argumentar sobre esa influencia. El cine de rumberas, otra parte de nuestra hipótesis es que el cine de rumberas se convirtió en uno de los motores principales en la construcción de la identidad salsera de nuestra ciudad. Bien, digamos, se ha ahondado en otras posibles influencias como en otras posibles influencias sobre el baile, pero quizá no tanto se ha abordado como esta relación cinematográfica, especialmente de las películas mexicanas, con nuestra identidad y cultura popular. Entonces, bueno, un primer punto sería mencionar precisamente qué es el cine de rumberas y en qué radica pues parte de su importancia en la forma en la que se introduce especialmente las clases populares. Para eso le voy a dar la palabra a mi compañera Juliana. Gracias, Dani. Bueno, es importante como poner el contexto de que el cine de rumberas es una, digamos, como una parte o una de las múltiples formas en las que se dio el cine de oro mexicano, que se presentó entre las décadas de 1930 y 1950 más o menos. Y este cine de rumberas constituyó pues un género fundamental dentro de esa época, porque como que se articularon narrativas melodramáticas con ritmos afrocaribeños y una estética, pues como una estética corporal que estaba muy ligada a lo sensual, porque en estas películas pues había un componente musical muy importante y eso se dio gracias a la migración artística cubana que hubo también durante esa época, como que coincidió la época del cine de oro, la época de oro del cine mexicano, con una gran migración de artistas cubanos que se dio hacia México, teniendo en cuenta pues el momento también histórico que estaba sucediendo en Cuba, que fue pues el inicio de la Revolución Cubana. Entonces, como que la música era un componente muy importante dentro de estas películas y además también había un componente femenino, o sea, de las mujeres dentro de estas películas que también era muy importante, que eran pues, la figura de las llamadas rumberas. Entonces, digamos que bueno, además había unas mujeres como muy importantes que se consideraron que fueron las grandes rumberas y ellas protagonizaron las películas de rumberas como más importantes, que fueron María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla y Rosa Carmina. Entonces, también, digamos, lo que pudimos determinar es que estas películas tienen como unas narrativas que se caracterizan por ser, digamos, como unos dramas urbanos, ¿no? Como esa narrativa incidió mucho en que tuvieran mucha aceptación entre las personas en esa época, porque coincidió también con que en muchos espacios o en muchas ciudades y en muchos países de Latinoamérica se estaba presentando una gran migración de personas digamos, de la parte rural de los países hacia las ciudades y digamos, como que estas narrativas se sentían como muy apropiadas para ese momento y las personas se identificaban con muchas de estas como estas ideas que se presentaban dentro de las películas. Entonces, las características eran, en principio, pues que tenían protagonistas mujeres que trabajaban como bailarinas o como artistas en cabarets. Era también un poco como esta narrativa de la búsqueda de ascenso social, de no tener muchos recursos económicos, a buscar la forma
como de encontrar el éxito o de encontrar el dinero o de alcanzar, digamos, como una estabilidad económica muchísimo mejor, que, digamos, era también como unas situaciones que se veían en el común de las personas de esa época. También estaba ambientado en la vida nocturna y en los bajos mundos de la ciudad. Y muchas de estas películas que tienen como eje principal cabarets, bares, como lugares que estaban siempre como a disposición y como solamente en las noches y que eran solamente frecuentados por mujeres que trabajaban en esos lugares y estaban como muy llenos también como de la participación masculina porque eran espacios a los que los hombres podían acceder muchísimo más fácil que las mujeres. Y pues como les decía, narra temas de drama social, de redención, de amoríos, también pues obviamente, como les comentaba, intercalados con extensos números musicales de origen afrocubano. Aquí siempre la música estaba como muy en concordancia con, como con esta música característica de la migración cubana hacia México y pues hacia otros países y siempre se escuchaba esa música o en algunos casos también se veían grupos musicales cubanos que aparecían interpretando esas canciones dentro de las películas del cine de rumberas. Gracias, Juli. Habría que decir, pues, que justamente esa vocación que tú haces, es decir, de la música del cine de rumberas, es algo que compartía, digamos, como esa calidad ese tiempo también, ¿no? Una incipiente, podría decirse así, o una naciente, digamos, como afición a estas músicas y pues que creaban como el espacio y el contexto perfecto para que calaran de, digamos, estas películas como en buena medida. Listo. A continuación, bueno, entonces vamos a hablar un poquito como del contexto de esas películas y y de su exhibición en Cali. Hay que mencionar, de pronto, pues en esta conferencia que ya es en un formato virtual, que este contexto de exhibición, digamos, también hizo parte de los resultados o de las entregas que hicimos pues para el programa de estímulos, es decir, hicimos unos recorridos donde visitamos o se visitaron los teatros o las ubicaciones en los que estaban esos teatros en los que se transmitieron esas películas. Ese recorrido también, digamos, tiene una nueva proyección a modo independiente y pues estará, digamos, como dando aviso como de fechas posibles para realizarlo. Ya en lo que tiene que ver precisamente con la investigación, pues sería hablar de esa especie de jerarquía pues en la de salas, también es la importancia que tuvieron estos teatros. Creo que Juli también nos puede ayudar y apoyar en este tema. Sí, aquí es importante decir que para esa época, pues la época en la que se proyectaron estas películas en Cali, que fue pues, como les mencionaba, entre los años 30 y los años 50, había una categorización de las películas, pues perdón, de los teatros y, digamos, dependiendo de esas categorías, pues también estaba el precio que se tenía que pagar para poder acceder pues, a esos espacios. Esto, esto es como la categoría A, que era como la categoría que tenía estrenos, eran los teatros centrales como el Bolívar y como el Colón, y allí se veían sobre todo estrenos de Hollywood, pues que eran como las películas como más comerciales o llamativas de ese momento. Y luego estaban los teatros de categoría B y C, que eran más populares, que eran como pues los teatros que se conocían como teatros de barrio, como el Sucre, el San Nicolás, el Rialto, en el que se proyectaban reestrenos y además se proyectaba pues contenido popular mexicano. Entonces, eso también hizo, como les mencionaba, que digamos como que estas narrativas y como estas pues como ideas o narraciones cinematográficas llegaran como a las personas de las zonas más populares en ese momento. eh, y pues digamos que también se volvían como una forma de alcanzar
la mayor cantidad de personas posibles dentro de esas categorías, digamos, como más populares. Gracias, Juli. Sí, decir, por ejemplo, volver a mencionar en esta oportunidad a María Fernanda Arias Osorio, que fue en los textos de ella donde nos apoyamos pues para poder dar cuenta también como de esta categorización y que es importante justamente porque si estamos hablando del estilo de baile salsa caleño como pues quizás ha sido como reiterativa hasta este momento en la exposición, pues tiene que ver muchísimo con esto, o sea, con que hay una clase popular que es la que mayormente ha adoptado o consume este tipo de películas. Continuemos. Por acá, bajo la diapositiva, listo. Entonces, como parte de nuestra investigación fue, como lo mencionamos acá, estudiar en qué consistió pues ese contexto de exhibición, también llegar un momento, digamos, como a lo que fueron las categorías de estos teatros y relacionarlos pues en el sentido histórico o, sí, digamos como con las proyecciones de películas. Nosotras, digamos como que nosotras y también el camino que ya había hecho Culturas Iguaraya antes, digamos como que logró de algún modo como clasificar esas películas o más bien digamos como que darle un orden a esas películas gracias a las visitas que se hicieron al archivo de prensa del Banco de la República en el que el relator, por ejemplo, digamos como que fue nuestra fuente más confiable respecto a esas programaciones de las películas. Entonces aquí mostramos un poco como esos hallazgos. Tenemos, por ejemplo, que acá varios de los teatros que acaba de mencionar, por ejemplo, Juli, eh, tenían en su programación películas con este tipo de títulos, Allá en el Trópico, El Romance del Palmar, Calabacitas Tiernas, Ay, qué bonitas piernas, Las Tres Alegres Comadres, Aventurera en Río, Víctimas del Pecado, que, digamos, si recogemos un poco lo que ha dicho Julia hasta el momento, digamos, lo que de algún modo se enmarca en lo que es el cine de rumberas y también, digamos, en lo que fue el cine mexicano, vemos como estos títulos, quizá aquí no muy propiamente en todos los títulos, pero sí a veces, por ejemplo, hacen evocación a esas músicas o a ese, digamos, mmm, sí, como a ese ambiente musical de la época al que Cali también se estaba entregando en cierta medida. Listo. Entonces aquí está como esa lista de teatros. Eh, Aquí están los diferentes teatros. Habría que decir que, aunque sí había una categorización, eso no significaba que fuera como tan radical. Es decir, o sea, como que en el teatro municipal, que hacía parte como de otra categorización, también, además de películas de Hollywood, pues se presentaban también películas mexicanas. Aquí no vamos a poder hacerlo, ya, ¿alguien alzó la mano por acá? Disculpen. Bueno, esto es una comparación que no vamos a poder hacer pues en este formato eh, digital o virtual en el que estamos, digamos, ahora, pues porque no podemos, no podemos reproducir el video, pero sí podemos hablar un poco de esos pasos. Y en ese sentido, pues le daría la palabra entonces a mi compañera Sara. Bueno, en el proceso de la investigación tuvimos la oportunidad de contactarnos con personas que tienen que ver con el gremio del baile en Cali. Esto con el propósito también de hacer como un cuadro comparativo y un análisis alrededor de las películas que escogimos del cine de rumberas y queríamos hacer como la investigación sobre si queríamos confirmar si realmente había una relación con los pasos del estilo de baile de salsa caleño. En ese caso, investigamos y nos comunicamos con 6 personas de este gremio, en su mayoría de la vieja guardia,
y tenemos a Felipe García, conocido como Guaracho. Es un personaje y es una persona de la memoria viva, de la vieja guardia de la salsa caleña, y lleva desde mucho tiempo, muchos años en este mundo del estilo de baile de salsa caleña. Es creo que una de las personas que más antiguas del gremio, que lleva también un proceso que también nosotros quisimos investigar, porque es una persona que ya lleva mucho tiempo y también, pues digamos, ha vivido muchos momentos históricos de la ciudad a través como de su labor como bailador y bailarín. Entonces entrevistamos a Guaracho, entrevistamos a Jackie García, que hace parte también de la memoria viva del estilo de baile de salsa caleño, y hace parte también de un proceso que se llama, de una escuela de baile que se llama Hermandad Latina. También en sus historias conecta mucho la relación del cine, pues porque en esa época la única forma de entretenimiento audiovisual era al cine, ir a esos teatros a ver cine mexicano, cine estadounidense, y en esas entrevistas se encontró mucha relación de sus historias de vida con este tipo de cine de rumbera, cine de oro mexicano. También entrevistamos a Ibérica, que también hace parte de la vieja guardia, una bailadora que ha vivido toda su vida en el barrio obrero y ha sido un referente identificada por muchos bailadores y bailarines del gremio. Y también entrevistamos a Yolanda Prado, bailarina de la vieja guardia del gremio. Entrevistamos a Sol Vélez, que hace parte del gremio, pero desde la línea más actual, más un poco más desde los 80, de los 90. Eh, Ella en este momento es la única mujer identificada como pachuca en Cali. Y también pues el pachuquismo tiene mucha relación con esta influencia de cine de oro mexicano y cine de rumberas. Y nos parece importante conocer la percepción e identificar qué relación había de su historia de vida con esta investigación del cine de oro mexicano, del cine de rumberas. Y entrevistamos a Carlos Estacio, también docente y bailarín de esa misma vieja guardia de los años 50, de los años 60, perdón, en adelante. En estas 6 entrevistas hicimos una sesión preguntando un poco sobre esa influencia familiar, de cómo se habían acercado ellos al baile, y en su mayoría ese acercamiento tiene que ver con la influencia familiar de los padres, de las madres. En el caso de Sol Vélez, la mamá es bailarina y bailadora también, y su abuela también había estado muy acercada a este gremio artístico. Lo mismo Guaracho, lo mismo Jackie, tienen como una influencia familiar. Guaracho en la entrevista contaba que desde muy pequeño, pues la familia, su forma de reunirse era a través de la fiesta, y con Jackie, muy particular, el papá era un bailador también. Y entonces en sus historias relata como esa influencia como de la fiesta, la reunión familiar, y en el caso particular de Jackie, el papá hacía shows de baile en esa época y la incluía ella desde muy pequeña. Entonces, como que esa relación, esa influencia tiene que ver mucho con lo familiar, y se les preguntaba también alrededor como de si habían visto películas del cine de rumberas, en los cuales obviamente por ser como parte como de esta línea histórica del siglo XX, desde muy pequeños, pues también ellos afirmaban que sí veían cine de rumberas, pero no recordaban el nombre de las películas. También había una pregunta donde era alrededor como si identificaban o si se acordaban de alguna rumbera de esa época, y en esos entrevistados la mayoría mencionaba a la famosa Tongolele, también mencionaban a Ninón Sevilla,
y Meche Barba, mencionaban también. Entonces, como que en ese proceso, pues vimos como la confirmación de que sí había una identificación del cine mexicano, del cine de rumberas, pero no tenían muy en cuenta como las actrices y personajes de estas películas. Hicimos también como a través de estos cines que nosotros escogimos del cine de rumberas, que más arriba les mostraron, eh, quisimos mostrar por medio de pequeños segmentos de películas algunos pasos que hacían las rumberas y pues le preguntamos a ellos si identificaban algún paso del estilo de baile de salsa caleño. Entonces, en ese caso, lo que si podemos mostrar el, el bueno, Bueno, entonces de esas películas que se escogieron, no se escogieron al azar, sino que fueron películas que fueron proyectadas aquí en Cali. Arriba, Dani, por favor. Como lo mencionaba Dani ahorita, estas fueron películas que seleccionamos para preguntarle a los entrevistados, primero pues porque también hay una historia, o sea, estas películas fueron proyectadas en Cali entre 1950 y 1954 y pues, qué pena. Y esas películas fueron proyectadas en los dos teatros, Teatro Avenida, Teatro Roma, Teatro San Nicolás, Teatro Rialto, en su mayoría, pues digamos, son teatros que han sido parte como del sector del centro de la ciudad. Y esas películas, pues hicimos las preguntas con los segmentos de películas que les mencioné ahorita a los entrevistados. También con la intención y averiguar si había alguna relación con estos estilos de baile de salsa caleño. Esos entrevistados, hay unos que son bailadores, otros que ya tienen una trayectoria profesional como bailarines. Y también era muy curioso que en el proceso de la entrevista habían nombres que ellos decían, ay, esto es el contongueo, pero el contongueo es un nombre que, por ejemplo, mencionó Guaracho, y en ese proceso averiguamos como en el otro panorama, por ejemplo, de Sol Vélez, que es un poco más profesional, más de academia, decía, no, ese paso se llama eh, eh, paso pique, por ejemplo. Entonces, como que también analizamos que en ese proceso histórico también de la diferencia entre bailador, bailarín, han habido cambios en los nombres de los pasos, pero aún así siguen siendo iguales, que también eso incluye como este proceso como de que ya el baile no es de la calle, sino que se vuelve más profesional, que se empiezan a montar academias, que empiezan como esos procesos de socialización y como construcción también como del gremio han ido cambiando, pero que aún así siguen siendo iguales y que es importante mencionar como antes se llamaban, desde más como más, un proceso como más de aceptación y construcción social de la rumba en la calle, en el barrio y todo este aspecto. Entonces, en ese proceso, los entrevistados se fue un poco se fue la presentación, Dani. dale, Sari, voy a proyectar la del video. Ah, bueno, listo. Eh, lo que fue Marisol, Jackie, identificaron un paso similar, igual a los estilos de baile de salsa caleño en las películas del cine de rumberas, en el minuto 4:38, en Las Tres Alegres Comadres, protagonizado por Amalia Aguilar.
Las tres alegres comadres. Entonces, en el 438, lateral, el lado a lado. Lo identificó Marisol Vélez y Jackie García. Dani ya se adelantó un poco y está en el minuto 5. Ponelo en el 4:35 más o menos para que la gente vaya observando ese paso. Entonces aquí se observa ese paso lateral y lado a lado. Que por lo como lo ven es un paso, el paso de la derecha y la izquierda hacia los lados. Se da como una pequeña abreviatura ahí. Ese es. Otro paso que hace parte del estilo de baile de salsa caleño y que también fue identificado por Marisol, por Jackie y Yolanda, que claramente es curioso que las tres hayan tenido procesos de formación académico alrededor del baile, ¿no? Esto lo menciono pues porque Marisol hizo parte y hace parte de procesos de escuelas de baile. Jackie es la directora de Hermandad Latina y Yolanda Prado también tiene su formación. Ella se formó en la escuela del Instituto Popular de Cultura. Ellas mencionaron los piques y los repiques, y estos pasos de piques y repiques los identificaron en tres películas. Primero en Las Tres Alegres Comadres, la otra en la película Perdida, que también fue proyectada en Cali, y Víctimas del Pecado. Entonces, miremos el minuto 11:47 de Las Tres Alegres Comadres, que fue una identificación también como sin planearlo entre las tres entrevistadas. Ese es el pequeño pique. Uh-huh. Repique y pique. Uh-huh. Esa es la demostración del pique. Otro paso que también mencionado por Jackie Marisol se llama el punta talón en el estilo de baile de salsa caleño. Entonces, este fue identificado en la película Víctimas del Pecado, protagonizado por Ninón Sevilla, en el minuto 35:26. Ese que está ahí, 30, ahí, ese es punta talón, que se utiliza mucho en el estilo de baile de salsa caleño. Y ya aquí también lo menciona en el minuto, ese es Perdida, Víctimas del Pecado, sí. Y en Perdida también fue identificado. Listo. Y otro paso que también hace parte del estilo de baile de salsa caleño es el atrás atrás, identificado por Marisol, Jackie y Carlos Estacio. Pongamos el minuto 22:26. Que este paso me parece muy particular porque lo menciona Guaracho y lo menciona Yolanda como el paso universal. El paso atrás atrás es el paso universal, el paso sencillo
del estilo de baile caleño y de otros ritmos musicales de la línea de la influencia afroantillana. Pero es curioso pues que se mencione el atrás atrás, es igual el mismo nombre de el paso sencillo o el paso universal que comúnmente se ve y se baila en diferentes ritmos y que también se utiliza en el estilo de baile de salsa caleño. Entonces miremos aquí este paso sencillo universal, que es el atrás atrás. Listo. Otra cuestión también bien interesante de las entrevistas y que también quisimos indagar era como el tema del vestuario. Y justamente en esta película, se llama Ambiciosa, se observa que uno de los vestuarios es un vestuario identificado especialmente por Jackie, donde si querés devolverte 2 minutos de ahí, de ese, donde justamente el señor que está diagonal izquierda tiene unas mangas que comúnmente se le llaman las mamberas. Este vestuario fue identificado por Jackie porque decía que el papá utilizaba estas mamberas en sus presentaciones como de baile y que Sol también lo menciona de que este vestuario se está volviendo como a retomar y a recobrar en el gremio y especialmente los bailarines como que hace parte de sus mismas presentaciones artísticas. Entonces, esa parte también fue interesante, que fue identificada por Jackie y por Marisol, las mamberas. Entonces, con esta información que nosotras estamos mostrándoles, evidenciamos que sí hay una relación del estilo de baile de salsa caleño con el cine de rumberas y que claramente en el proceso también de las entrevistas decían, uy, sí, sí hay una relación. Mencionaba, por ejemplo, ya que, uy, sí, sí hay relación de algunos pasos que se utilizan en el estilo de baile y que están aquí en este cine, especialmente en el cine de rumberas. Lo otro es que en el proceso de la investigación también se identificó que hay muy poco reconocimiento de estas mujeres, también por el tema de los prejuicios sociales y de género que había en esa época, ¿no? Como tal lo mencionaba Yolanda Prado, decía que era música, era un cine como muy catalogado y también como el tema la palabra como tal la mencionaba era fufurufas, ¿no? Entonces como que claramente no se menciona tanto estas rumberas, sino que también se le hace más peso y más reconocimiento a personajes del cine como Tintán, Resortes, que son también, que hacen parte, por ejemplo, claramente en esta parte del rey del barrio de esta película, pues está Resortes, entonces como que mencionaban mucho a ellos cuando se les preguntaba que si reconocían este cine, ¿sí? Y que si reconocían algunos personajes, mencionaban especialmente a Tintán y a Resortes, pero nombres como Ninón Sevilla, Meche Barba, La Tongolele, Amalia Aguilar, son nombres que no son mencionados, que no recuerdan, que no tienen presente, pero también es por esa connotación y ese prejuicio social y la segregación y el machismo que se ha presentado pues en esas épocas y que aún sigue vigente. Entonces paso a que hable Daniela y continúe con la presentación. Gracias, Alice. Pues bueno, mientras vuelvo a proyectar un poco nuestras diapositivas, también quería recalcar ahí que, bueno, en las entrevistas,
las preguntas igual iban dirigidas precisamente como a ese momento, quizá previo a, a la academia, o sea, no necesariamente, pero muchas cosas se desglosaron desde ahí, ¿no? O sea, como desde la vida cotidiana de los bailadores y bailarines y que también estaba reflejado en esas películas. Por ejemplo, en una de estas últimas como que presentamos, donde tú hablabas como de esto de las mamberas, veíamos también ahí el círculo, ¿no? Como el círculo de la orquesta o de las personas en la fiesta y como que ese centro de ese círculo, de esa reunión, ese centro, digamos, como dedicado pues a las personas como que quieren como mostrar su baile. Y como eso, digamos, incluso por fuera de la academia, también hace parte como de esas lógicas, ¿no? Del baile en la discoteca o en el lugar, todavía pues sigue pasando y fue muy popular en la época de estos bailadores. Y por eso el baile, digamos, como que representaba como ese encuentro. Y sí, en el último también hicimos un poco como ese contraste cuando nos devolvimos un poco como hacia el inicio del video, a también cómo era la representación de esas mujeres. O sea, como que había, ahí digamos que puede haber como una, no es propiamente nuestro tema, pero hablándolo o digamos puntualizando eso que tú dices, o sea, como ese poco reconocimiento de la mujer, pues está también como esta ambivalencia, o sea, como que hay una mujer que nos presentan en estas películas que está un poco sexualizada, pero que también, digamos, es muy apropiada de ella y de su sexualidad en parte. Sin embargo, obviamente eso depende también como de las lecturas que se hagan en la sociedad. Y lo que nos contaban Yolanda, por ejemplo, era eso, o sea, como que la lectura que existió para la época es que a ella no le convenía, digamos, como mujer, bailar sola, porque eso pues tenía, digamos, como que ciertas consideraciones despectivas. Entonces, eso nos hace pensar a nosotras como mujeres que estamos investigando, justamente porque de pronto, pues fueron los hombres los que más se apropiaron como de estas dinámicas del baile, ¿no? E incluso también en esto como de crear pasos, de ponerle nombre a los pasos, pues en ese momento de una forma muy orgánica, pero pues eran ellos quienes ocupaban como esos lugares. Entonces, bueno, para mencionar eso. Volviendo acá entonces a las diapositivas, en un momento. Me avisan, porfa, cuando se esté presentando. Ya. Listo. Ujú. Listo. Entonces, volviendo acá a las diapositivas, pues bueno, entonces creo que que a este punto sería como hacer una recopilación de todo esto. Y voy a entonces a ir como pasando acá suavemente por nuestras diapositivas, de pronto por unas que tenemos en un formato ya no con los videos que no pudimos reproducir en esa presentación virtual. Tenemos entonces esto, ¿no? O sea, como que un cine de rumberas, que es un fenómeno en los años 40 y 50, que tiene unas particularidades. Esas particularidades, pues, en la mayoría de sus formas fue tener a una mujer como protagonista, una mujer que usualmente trabajaba, bueno, que era bailarina, que trabajaba en cabarets, ¿no es cierto? Que también era una representación un poco como de esos bajos mundos, porque pues se concentraban como en dramas sociales. Eh, y bueno, se llama cine de rumberas precisamente por esa figura de rumberas. Y que, como vimos en el video, digamos como que tiene toda una exposición respecto a pasos de baile que llegaron a nuestra ciudad en un contexto de exhibición donde había teatros de diferentes clasificaciones respecto precisamente pues al consumo que se podía hacer en esos teatros. Lo que representaron los teatros populares o ubicados pues en la zona del centro que mencionaba Sara, fue eso, ¿no? O sea, como que el despliegue mayormente de películas mexicanas que tenían estas escenas de baile y que mostraban a estas mujeres pues en estos contextos que ya mencionamos. Y como eso, para las personas pues que habitaron o bueno, que participaron de esos contextos y de esas épocas, pues resultó ser una influencia
pues que consideramos, o sea, aunque nuestro foco son los pasos de baile, que consideramos que más allá de los pasos de baile, pues también se vio de otras formas. En el vestuario, en la idea quizá también como de coreografías, y quizá no, o sea, eso también incluso estuvo puntualizado por Ibérica, de pronto no lo mencionó Saris, pero esa entrevista también de la que yo hice parte, Ibérica contaba cómo en esas películas, o sea, cómo se tomaban eh, puestas en escena de esas películas y se trataban de imitar. En ese momento, no con esa percepción como de academia, sino del disfrute, del entretenimiento, de la dispersión. También era algo que decía Carlos Estacio, digamos así como para aprovechar e incluir aquí en este resumen, pues como ese punto. El pachuco, no hablamos mucho del pachuco, o bueno, sí, sí lo tocamos más o menos, pero pues acá mostramos entonces la imagen de ese pachuco y que pues no nos queremos concentrar pues en los hombres porque precisamente en lo que respecta como a esa figura masculina del baile, pues ha tenido como que mayor investigación, pero pues sí se nos hace necesario, digamos, como que mostrarlo porque creo que es algo que también podemos relacionar con los hombres bailadores y bailarines que, bueno, o sea, adoptaron un poco esta vestimenta. Eso pasó con el papá de Jackie, ya no lo contaba. Y bueno, ese es un poco como el recorrido. Entonces, como desde lo que significa el cine mexicano, lo que significó dentro del cine mexicano el cine de rumberas, la exposición que tuvo en Cali y pues cómo eso fue influencia, digamos, corroborada en cierta medida por las entrevistas que hicimos a varios bailadores y bailadoras como y de Cali, puntualmente de Cali. Y ya, pues creo que, no sé, chicas, si alguna tiene algo para agregar, me ubico en algún punto, o podríamos, digamos, como dar por cerrar, o sea, por cerrada, digamos, esta conversación. No creo que está todo allí. Listo, entonces, bueno, queríamos cerrar con esta pregunta. Puede considerarse bueno, el dominio del cine mexicano y la masificación de los ritmos afrocubanos en los teatros populares de Cali puede considerarse uno de los preámbulos culturales que permitió a la ciudad adoptar su identidad en el estilo de baile de salsa. Eso nos remite justamente como al objetivo de nuestra investigación, que era darle protagonismo a estas películas. O sea, no es como que nadie las haya mencionado antes, estuvimos también, o como lo vimos también en nuestras diapositivas y lo afirmamos en esta exposición, tomamos parte también de una investigación que ya había hecho la académica María Fernanda Arias. No es como que no se hubiera mencionado antes, pero sí lo que quisimos con este proyecto era como darle como más relevancia. Entonces agradecemos que nos hayan acompañado, esperamos poder afinar y hacer de esta presentación algo más fructífero en términos de presencialidad. Y nada, pues entonces muchísimas gracias también a la Secretaría de Cultura y a su programa de estímulo, de convocatoria y de estímulo, pues por permitirnos o participar pues en este proceso de investigación y de exposición. Muchas gracias. Nos despedimos Sara, Juliana y Daniela de Culturas Iguaraya. Gracias.